Él es abogado, constitucionalista, es amigo de la casa, gran jugador de básquet y además gran lector de cómics de Batman, además, como quien suscribe. Mi amigo Andrés Gil Domínguez, te saludamos, Eugenio Bercuil, el señor Julián Moreno de APIME y Jorge, como siempre. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Qué bueno hubiera sido tenerte acá, Andrés. Me hubiera gustado Sí, lo que pasa es se me tener complicó y era muy difícil poder estar allá sería bueno, presencialmente, pero tenés que venir algún día porque tenemos las cámaras y quiero charlar un poco de la vida más allá de lo legal. Pero encantado. Cuando tenga otra oportunidad, ahí estaré. voy a empezar por lo legal. ¿Qué es un juez de facto? Un juez de facto es un juez que es designado por el presidente en comisión sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución para ser designado regularmente. Esto es que el presidente lo proponga, que el Senado con 2/3 le preste el acuerdo en una sesión pública. Eso es Ujú. un juez regular. Cuando el presidente lo designa sin pasar por este mecanismo y hasta tanto el Senado apruebe los pliegos o lo rechace, ejerce una función temporaria, es un juez en comisión o es un juez de facto. Esto lo han dicho maestros del derecho constitucional del principio del siglo XX, no es algo que sea peyorativo, es una descripción de quien ejerce esta función temporalmente designado de forma unilateral por el presidente, que para que esto sea constitucional se deben dar ciertas circunstancias excepcionales, no para utilizarlo de manera sustitutiva o Ujú. alternativa al mecanismo regular previsto por la Constitución, O que sea está que, basado justamente en la división de poderes, por un acto complejo, ¿no? Donde o sea, participa el Ejecutivo y el Senado. o sea, ¿qué sería García Mancilla hoy? Es un juez designado en comisión por el Poder Ejecutivo que cumple funciones de facto hasta tanto sea convalidado por el Congreso ratificando su pliego con 2/3 de los miembros presentes o con una mayoría simple le digan que se tiene que ir o el Senado no diga nada hasta el 30 de noviembre o hasta que se extiendan las sesiones ordinarias y cuando terminen las mismas terminará su mandato. ¿Vos qué pensás que va a pasar? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo la ves desde afuera? Es muy difícil en este país hacer un pronóstico político sobre este tipo de circunstancias. Es muy Y difícil. hablando de lo judicial, la familia judicial lo acepta García Mancillo por decreto, pero el propio García Mancillo no acepta al hijo de la misma forma. ¿Qué pasa ahí adentro en ese interno? No lo entiendo. No, lo que pasó fue que al hijo, la Corte Suprema de Justicia le pidió un requisito administrativo lógico y razonable basado en antecedentes de la propia Corte Suprema, que para asumir como juez en comisión, si vos sos juez de una instancia anterior, designado por los mecanismos constitucionales, tenés que renunciar. No podés ser a la vez un juez de primera instancia o de Cámara, aunque tengas licencia, y ser juez en comisión. Entonces, el hijo tenía la posibilidad de ser juez en comisión, renunciando a su cargo, y no quiso hacerlo. Mirá que es importante y qué activo valioso de ser juez de primera instancia en Comodoro Pi, que no quiso renunciar para, aunque sea estar un tiempo a la Corte Suprema de Justicia como juez en comisión, a la espera de que se ratifique en su pliego. O sea, Así que, debo entender que hay jueces a los que les interesa más Comodoro Pi por alguna cuestión política o económica que la propia Corte Suprema, que debería ser el organismo mayor de la justicia argentina, ¿no? bueno, parece, el hijo no quiso renunciar, aceptó ser juez en comisión, porque podría no haber aceptado. Creo que esto fue un error estratégico muy grande del hijo. Él podría no haber aceptado ser juez en comisión, designado juez en comisión, aceptó ser designado juez en comisión cuando dijeron, bueno, cuidado porque según los antecedentes que tenemos, tenés que renunciar a tu cargo de primera instancia, entonces no renuncio. Pero Espero si me dan o no me dan el acuerdo. ahora se tratan o no se tratan los pliegos en el Senado. ¿Hace falta tratarlos? ¿Ya el tipo dijo que no iba a renunciar? ¿O No, cuando? bueno, se tienen que tratar los pliegos para ver si son designados o no dentro del mecanismo regular. Ah, Si alcanzan si alcanzan los 2/3, serán jueces de la Corte Suprema de Justicia con estabilidad hasta los 75 años. Si ujú. no los alcanzan, el hijo se quedará en el juzgado y García Mancilla se quedará hasta el 30 de noviembre, a menos que el Senado también, mediante una resolución ya con mayoría simple, le diga, bueno, rechazo tu designación en comisión y se tendrá que ir ese mismo día. ¿Presentaste algo con respecto a esto? Todavía no en la justicia, digo, porque vos solés hacer presentaciones No, no presenté porque espontáneas. hubo personas que hicieron presentaciones de forma inmediata, que estaban muy bien hechas, que están tramitando ante un juez, que es Ramos Padilla, que es un juez razonable, con lo cual me pareció que lo que uno podía aportar era desde la esfera pública,
publicando artículos en revistas especializadas y estando en los medios, haciendo un análisis y seguimiento a esa causa. Me parece que cuando hay alguien que hace las cosas y las hace bien, no hay por qué solaparlo o hacer otras acciones, ¿no? ¿Está bastardeada la justicia argentina, Andrés? Y depende de qué definamos por justicia argentina. Hay una justicia argentina que es la justicia provincial, que en muchos lugares funciona muy bien, que se encarga de los problemas cotidianos de las personas. Después tenés una justicia federal que muchos jueces federales y algunas cámaras funcionan muy bien, y después tenés la justicia federal penal y contencioso administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, que realmente hace falta una gran reforma de hace años, pero yo nunca lo vi con este nivel de condescendencia y complacencia con un gobierno. A ver cómo te pregunto, yo sí lo vi con este nivel de condescendencia como Adropi, ¿eh? De hecho, con más nivel de condescendencia con Macri que con el que tienen con el propio Milei. Por lo menos yo lo veo que todavía Macri sigue manejando los hilos de ciertos lugares. ¿Vos crees que no? No lo veo. Yo creo que ya están totalmente emancipados. No, yo creo que no. Yo creo que todavía hay... De esa influencia, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que todavía hay un poder de facto justamente manejando por debajo de la mesa, diría el cantante mexicano. Pero bueno, si vos vos estás más cerca de la familia judicial que yo, si vos decís que no, ¿será que se emancipó? ¿Y a dónde irán a vivir ahora que es grande como Dropi? ¿A las manos de quién irá a vivir? Si dejó las manos de Mauricio, digo. No, bueno, es un poder autónomo. ¿Alguna vez lo fue? No, pero es un poder, no es un poder independiente, es un poder autónomo. Esas son dos cosas distintas. Claro. Son dos cosas distintas, tenés razón. Tenés razón, en este caso la semántica me mató, tenés razón, ¿eh? No es lo mismo independiente que autónomo. Si tuvieras que hacer una diferencia entre los niveles de poder que tiene la justicia argentina, ¿la justicia es más fuerte que el Ejecutivo hoy o no? La justicia hoy no es más fuerte que el Poder Ejecutivo hoy, pues la justicia tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Tener otra justicia que se encarga de las cuestiones civiles, comerciales, laborales, de la seguridad social, cuestiones penales económicas. La justicia tiene que controlar el poder. Controlar el poder hoy tiene un grado de sometimiento y condescendencia ante el gobierno alarmante, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que es bastante generalizado, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... No, hay jueces en el interior, hay jueces federales del interior que se animan, hay cámaras federales del interior que se animan. Y algunos que no. Bueno, pero tenés una diversidad. Acá hoy es un monocolor alarmante. Aún en cuestiones muy sensibles, como por ejemplo acciones de amparo de chicos y chicas trans contra el DNU que les impide seguir pudiendo acceder a bloqueadores en términos de garantizar su identidad de género. Y a eso se le anima. Estamos charlando con el abogado y constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Uno de los argumentos de García Mansilla es que él ya juró, como si eso fuera un baño purificante. ¿Alcanza con que haya jurado ante los restantes miembros de la Corte o realmente todavía, digamos, el Senado puede hacer algo? Pues da la sensación de que García Mansilla se sentó en esa silla justamente y no la va a querer largar, ¿no? Bueno, eso habla de cuánto valora García Mansilla su carrera anterior. Uno lo que hace es ver si realmente cree que es importante lo que hizo en su vida y está orgulloso de su carrera y lo considera un activo muy importante en la constitución subjetiva, no lo entrega sino más. García Mansilla parece que no le tiene mucho valor todo lo que hizo para contradecirse, para contravenir todo lo que dijo antes. Por más que la Corte Suprema de Justicia le haya tomado juramento de forma administrativa, eso es un procedimiento excepcional que depende de la voluntad del Senado. Entonces, si el Senado ratifica, se queda. Si el Senado no se ratifica, se va a su casa. A diferencia del hijo, que sí valora mucho su carrera anterior, tanto que no la quiere dejar. Bueno, el hijo valoró mucho más su carrera anterior y dentro de la justicia y no... Ahora, qué amplio espectro que tienen los jueces en Argentina, que uno por el mismo puesto se mata
y no lo quiere dejar ni loco, y el otro lo rechaza porque está en un puesto supuestamente de mayor poder o de mayor visibilidad, o hay Bueno, otra cosa. son dos realidades distintas. Uno es juez, el otro no. Uno juega como Pini y el otro es un abogado. Ajá. ¿Y por qué eligen uno que no es juez para ir a el lugar más importante de la justicia argentina sin que sea siquiera juez? No, bueno, porque el requisito es que seas abogado. Y a veces es muy bueno que un abogado provenga del ejercicio profesional y llegue a la Corte Suprema de Justicia y no llegue solamente a lo que son jueces. Porque así tiene una mirada un poquito oxigenada. Es muy bueno que de vez en cuando la Corte sí, que ha estado de este lado del mostrador, del lado del infierno, del lado del cliente, del lado de la demanda, del lado de la transferencia, del lado del éxito, del lado del fracaso. No siempre del lado, que lleguen los que han estado al lado de lo que dicen el derecho, y después van a dormir tranquilo. Ajá. ¿Cristina puede ir presa? Te cambio de tema en 30 segundos. ¿Cristina puede ir presa? Depende de la Corte. Y entonces, ¿qué me contestás? ¿Qué crees que haría esta corte? Mira, si se consolida la designación de García Mansilla, yo creo que en muy pocos meses la Corte Suprema de Justicia va a rechazar el recurso de Cristina a través de una herramienta que es el 280. Es un artículo del Código de Procedimiento Civil que le permite a la Corte rechazar sin dar ningún fundamento, que yo hace 20 años que digo que es inconstitucional, y me parece que va a haber una mayoría, que es esta mayoría de Rosenthal, Rosati y García Mansilla, que en 2 o 3 meses de que arribe el recurso de queja que está por ser presentado ahora, lo va a rechazar y Cristina va a tener que cumplir la pena impuesta en primera instancia, ratificada en las instancias posteriores. O sea, podría no llegar a ser candidata ni siquiera, según los tiempos Yo creo procesales. que hay un gris ahí. Hay un gris y hay que ver qué decide la Corte Suprema con respecto a no entrometerse en un proceso electoral o una decisión de estas características. Como no tiene plazo la Corte y la puede tomar cuando quiera, bueno, hay que ver. Pero yo creo que es una mayoría propensa a dictar la sentencia en muy poco plazo y si puede evitar que Cristina, si quiere, participe del proceso electoral. O sea que la corte hoy tiene la candidatura de Cristina en sus manos, básicamente. Sí, si tiene la candidatura y hay que ver si Cristina en sus manos, hay que ver si quiere jugar o no electoralmente. Porque al no tener plazo, cuando se toma la decisión a tomar una posición política respecto a la candidatura de Cristina. Por lo general, la corte juega a favor de los gobiernos oficialistas y del poder, ¿no? Por lo general. Menos con Alberto. Bueno, sí, pero eso había una animadversión anterior. No, pero en esa época todos tenían legitimación procesal, los amparos corrían. Sí, pero Alberto era un hombre que conocía los sótanos del poder judicial, como los conocés vos, y eso a la corte mucho no le gustaba tampoco. No sé si fue por eso. Me parece que hay que buscar otras características. ¿Qué buscarías? No, me parece que una pésima administración de la relación con la justicia desde el día 1, a través de sus ministros de justicia fueron muy mal. O sea, ¿no te gustó Lozardo y tampoco te gustó el que vino después, que no Soria. No, Soria. No tuvo política judicial ese gobierno. Uh-huh. Y más allá de la política, ¿qué sería tener una buena política judicial para la Argentina? Vos, si te tocara ser ministro de Justicia hoy, ¿qué es una buena política judicial para este país en este momento? No, yo no sé si sería un buen ministro de Justicia, pero más allá de eso, pero me parece que una reforma integral de la justicia argentina, empezando por una reforma integral a través de una ley orgánica de todo el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, incorporación urgente de inteligencia artificial, ir a procesos orales y juicio por jurado en todas las materias, revisar los códigos. Ahí hay un montón para hacer. Nosotros, cuando integramos el Consejo para el Fortalecimiento Institucional, designó Alberto Fernández, que éramos 11 juristas que veníamos de distintos lugares, presentamos un informe de 1000 páginas, que no lo leyó ni Alberto, no lo leyeron los ministros, ni nadie, pero ahí tenés un cronograma y una hoja de ruta muy importante para reformar la Corte, para reformar el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, y hacer una justicia mucho más razonable. ¿Puedo decir que Alberto no lo leyó? No, yo no.
¿Y para qué te hizo Así que escribir 1000 páginas? Disculpame. ¿Para qué escribiste? yo no, Hubieras, publicamos, hubieras, hoy se escrito fue con el, hubieras escrito con el amor, hubiera sido más divertido. bueno, publicamos, lo escribimos entre 11 personas, un informe de 1000 páginas escrito en 2 meses, en plena pandemia, encerrados, poniendo el Zoom particular, porque a veces el Zoom del ministerio no andaba. Estás diciendo, me hicieron laburar como perro y no lo leyó a nadie. No, pero no importa esto, porque cuando un presidente te convoca, y no importa porque a mí también en su momento me convocó Mauricio Macri para hacer un proyecto de ley de comunicaciones con gente que me pareció muy interesante, y también participé a Dolores, como participé acá. Me parece que uno tiene que ir, hacer su aporte y cumplir con la patria. Si no, ¿para qué escribir libros, para qué escribir artículos, si en un momento que convocan y te total libertad para expresarte y para hacer tu aporte no lo sé? Ayer hubo un fabuloso ejercicio de el derecho a la protesta, el derecho a estar en las calles, el derecho a no estar solamente arriba de la vereda. Digo, analizando después, porque merece un análisis mucho más amplio lo que ocurrió ayer, digo, también analizándolo desde el otro lado, desde lo que ocurrió en los otros miércoles previos en las manifestaciones en apoyo a los jubilados. El derecho a la protesta, ¿cuán afectado está para los ciudadanos de la Argentina? Y hoy con el protocolo antipiquete, que es una limitación del derecho a la protesta, trae una simple resolución ministerial y está en una situación normativa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad evidente. El derecho a la protesta es un derecho que surge de la Constitución, que surge en los tratados sobre derechos humanos, que surge en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Obviamente que no es un derecho, toda persona tiene derecho a protestar, es un derecho relacional, que surge de o representa el ejercicio de varios derechos, como el derecho a peticionar, como la libertad de expresión, como el derecho de huelga, como el derecho a asociarse, como el derecho a defender un estilo de vida. Entonces, existe nuestra Constitución y el deber del Estado es garantizarlo. Vos podés, entonces, cuando hay una manifestación, una expresión programada, no podés aplicar un protocolo antipiquete. Vos tenés que garantizar esa expresión. Cuando te dicen, mira, vamos a marchar el 24 de marzo, vos tenés que garantizarlo. ¿Vos cuándo tendrías que aplicar una regulación razonable? Cuando de golpe, sin previo aviso, hay una protesta, una manifestación, un corte. Ahí tenés que aplicar alguna reglamentación razonable que tiene que estar establecida por ley para que en esos casos sí se permita la protesta y se permita el tránsito, quizás limitado, pero se permite el tránsito. Ahora, cuando está programada, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que esa protesta se pueda hacer, no impedirla. Y lo que ha sucedido en la anterior marcha y ahora es que cuando es una protesta programada, no hay ningún problema. Cuando las fuerzas de seguridad se dedican a garantizar esto, no hay ningún problema. El problema surge cuando intentan reprimir el ejercicio de un derecho. ¿Qué responsabilidad penal le podría caber, no ahora, obviamente, sino en el futuro a la responsable de estos operativos? Y depende de las órdenes que haya dado. Las Y órdenes, eso se puede verificar solamente en un proceso judicial. las órdenes se ven a la luz del día, ¿no? Me parece. Bueno, pero en derecho penal, para tener una autoría o inmediata o inmediata, vos tenés que demostrar que fuiste partícipe de una orden o de una acción que después se convierte en un delito. ¿Y no te parece que estamos viéndolo todos los miércoles repetidamente, que se están cometiendo por lo menos delitos en flagrancia? Porque lo estamos viendo golpear a jubilados sin motivo. O sea, hay gente que ha ido presa sin motivo, hay jueces que han liberado a personas que han sido juzgados. O sea, hay una Sí, persecución. depende cómo te llame y cómo lo hagas, porque Servini Cubría lo liberó a todos en 15 días y nadie dijo nada. Cuando para que ya no sufrir ningún tipo de scratch mediático, tuvo a personas detenidas 15 días que no tenían que por qué estar detenidas. Y una jueza que la liberó en 24 horas o menos, como tendría que ser, fue motivo de scratch y escarnio público.
Decime, ¿se puede hacer algo con un argentino que dice que en Argentina el problema es que vivimos argentinos? Que lo dice en un foro internacional hablando de cuestiones económicas. ¿Se puede hacer algo? Considerar que es realmente un imbécil y no darle más que eso. Y judicialmente no. Decir que no vale ni la tinta de la lapicera. No, porque es la libertad de expresión. Si él considera que todos los argentinos somos el problema máximo de por qué este país no es hermoso, que lo es, eso es un problema de él. El problema es que es un funcionario público. Entonces, que el electorado después, cuando llegue el momento de emitir su voto, evalúe que se considera esa porquería que ese funcionario público de este gobierno dice que es para votarlo por el gobierno. Lo que pasa es que hoy parte de la sociedad y parte de la clase política tiene como una suerte de síndrome de Estocolmo político. Les encanta y tiene como un síndrome de Estocolmo político, les encanta ir detrás de aquella persona que los agrede, que los denigra. ¿La justicia, es muy raro lo que está pasando. ¿La justicia también tiene síndrome de Estocolmo con la política? No, tiene otro tipo de síndrome, pero no de Estocolmo. ¿Qué síndrome parece? No, que veníamos hablando hasta acá. Uh-huh. Un síndrome de la autonomía, no de la independencia. El síndrome de la autonomía, no de la independencia. Me parece que ahí está el título de esta nota. Andrés, cerrá como vos quieras. ¿Vos tenés uno más? No. Simplemente darle las gracias porque ya estamos ahí a muy pocos minutos. No sé qué tan futbolero es Andrés Gil Domínguez. Terrible. Mucho. Lo hacía por eso. Si vos me haces un análisis de sangre a mí, no, mi sangre no es roja, es azul y amarilla. Muy bien. Dije que no. Él es así y no te puedo ni explicar la biblioteca que tiene, el libro que tiene atrás de su... el primer plano de su cámara de Zoom es un libro de Batman que algún día voy a contar a la gente. Por ahí sí, usar estos 5 minutos que quedan antes de que comience ya a latir mucho más fuerte el corazón de Andrés Gil Domínguez. Hay tanto que se ha escrito para un lado y para el otro y que se ha tuiteado y que se ha manifestado en las redes con verdades completas, verdades incompletas, que justamente digo como para dejar bien sentado de alguien que conoce bien de la justicia lo que hizo la República Argentina en cuanto a los juicios, a la dictadura, es palabra suficiente como para decir, como dijeron justamente, nunca más, y como para que eso no se ponga en duda, como muchos están intentando hacer en este momento. El nunca más fue el pacto fundante de la reconstrucción democrática de este país. Lo que sucede es que para las nuevas generaciones, aquello que en nosotros hizo carne nuestra subjetividad es un hecho histórico alejado. Y el error que hemos cometido hasta acá es no comunicarle a las nuevas generaciones en el idioma que ellos hablan los horrores, los desastres que hizo la dictadura militar, las consecuencias que dejó y por qué Argentina es mejor con el pacto democrático del nunca más que con el golpe de Estado y el aparato asesino represor de la dictadura. Hemos creído que la forma de comunicar es, hacemos una marcha que es multitudinaria, pero nos olvidamos de highlight en TikTok explicando que fue el golpe, que son los desaparecidos, los centros clandestinos de detención, que y no es culpa de las nuevas generaciones, para ellos es un hecho histórico muy alejado, a pesar que para nosotros lo vivimos muy en nuestras entrañas, en nuestra subjetividad. Entonces me parece que es muy importante en la cuarta revolución industrial analizar el impacto de las nuevas tecnologías, analizar el impacto de las nuevas formas de comunicación y llegarle a estas nuevas generaciones con la misma emoción que tenemos nosotros, con el mismo compromiso que tenemos nosotros, pero con una comunicación distinta. Bueno, Andrés, ahora que estamos por Buenos Aires, te esperamos pronto aquí en la M con vos, porque quiero tener una charla más larga y conversar de otros temas también. ¿Cómo estás viendo la selección? No te voy a preguntar porque ganamos todos, así que ¿hoy nos van a dar una paliza o vamos a defendernos bien con sin Messi contra Brasil? Mira, me parece que esta selección habla en la cancha. Uh-huh. Y la mejor forma de hablar en el fútbol, en la cancha. ¿Y vos vas a hacer lo mismo? ¿Vas a hablar en la cancha? ¿No vas a decir nada o te la vas a jugar con un resultado? 2-0 Argentina. Ah, bien, tiene fe.
No te iba a preguntar Olvidate. no te iba a preguntar goles de quién, hasta ahí llegamos. Andrés, gracias Julián por... metió uno. Julián y... Mira, Julián metió uno. Julián metió uno, ¿y el otro? Y el otro no sé. Ahí está. Pero Julián metió uno. Bueno, te mando un abrazo grande, te quiero mucho, te espero cuando puedas venirte un martes aquí a los estudios de radio con vos. Abrazo fuerte, nos has dado una clase como siempre. Gracias, un gran abrazo y aguanta Argentina. Esperemos que se haga todo como se espera. Aguante Argentina, vamos a un cepa y volvemos. Dale.